Agradezco mucho la invitación de parte de las autoridades, pero fundamentalmente me parece que es interesante ver cómo, siendo tantos, en una jornada que me parece auspiciosa, de movida por cómo está planteada y por lo que también comentaron las autoridades en cuanto a intenciones, pensar entre tantos, ¿no? Los que estamos acá, la mayoría somos docentes, estamos acostumbrados a ciertas muchedumbres. Y hoy hay una muchedumbre importante, pero eso no es un sinónimo de capacitarse y de reflexionar. De hecho, la escuela es un espacio de encuentro de muchedumbres como los estadios de fútbol. Y que nos juntemos muchos no significa que estemos dispuestos a pensar, a movernos, a despabilarnos. Y yo creo que las temáticas que se plantean hoy tienen algo que ver con eso. Escuchando lo que recién planteaba Silvia y seguramente lo que van a continuar los demás expositores y los compañeros que expondrán y coordinarán los ateneos. A mí me toca plantear el tema de violencia y escuela. Cómo vivir mejor con los demás. Y la verdad es que lo primero que quiero plantear es que quisiera separar o por lo menos poner bajo sospecha ese concepto de violencia escolar. Pero no ponerlo bajo sospecha porque no exista, sino porque creo que estamos formateados en su dimensión mediática o judicializada. Entonces, violencia escolar parece un constructo único en donde escolar, o mejor dicho, escolar termina siendo una adjetivación de la violencia. Y una vez, y lo traje, leí que Jorge Luis Borges decía que el sustantivo se forma por la acumulación de adjetivos. Entonces, cuando pienso en violencia escolar, pienso en cierto deslizamiento semántico, donde en realidad terminamos imaginando un mundo, que es el de la escuela, que se parece más a un espacio bélico que a un lugar donde circula vida. Y la verdad es que a contramano de esos discursos mediáticos estigmatizantes y judicializados, las escuelas siguen siendo los espacios de mayor nivel de paz que existen en esta ciudad de Paraná, en Entre Ríos, en la Argentina y en el mundo, a pesar de que se las dibuje y se las pinte como espacios en donde hay violencia permanente. Entonces, está bueno poner bajo sospecha la idea de violencia escolar como construcción mediática. Alguno estará pensando ahora, en algún rincón de acá, si le estoy haciendo un amague o esquivando a la idea de que hay violencia en la escuela. Para nada. Hay violencia en la escuela desde que se inventó la escuela como tal. En todo caso, prefiero jugar con las preposiciones. Entonces, yo no voy a decir nada de violencia escolar. Yo voy a hablar de violencia y escuela, de violencia de la escuela, de violencia hacia la escuela. Podríamos seguir con las preposiciones. Y en todo caso, lo que nos permite eso es pensar en dos conceptos, dos ideas, dos cuestiones que son y tienen una lógica bien distinta. Y prefiero, porque también me pongo o intento en el lugar de ustedes, recién pensaba y dije, están escuchando ahora el segundo expositor, faltan dos. Uno se pone en el lugar de ustedes y uno dice, qué complejo, digamos, ¿no? Entonces, traigo también para poder intentar, no digo disimular, pero sí amenizar la exposición, un pequeño corto, porque además también es cierto, y algo de eso voy a decir, que todos los que estamos sentados acá fuimos formateados por la escuela de la imprenta. Pero el desafío que tenemos en la escuela ya no es con la imprenta, sino, además de la imprenta, con la cibertecnología, con las redes sociales, los celulares y estas máquinas. Por eso es que traje un pequeño video, que quizás lo conocen, la intención no es sorprenderlos, sino pensar con el video y que permite el video discutir algunas cosas. Vamos a ver el video en este momento, ¿puede ser? Y seguimos. Saquen carpetas. ¿Profe? Sí, Miguelito quiere hablarle. pero si Miguelito faltó. No, pero en realidad le quiero hablar por acá. Hola, Miguelito. Hola, profe. ¿Cómo andas? Yo muy bien, ¿y vos? Acá andamos, profe. Acá andamos. Profe, entre usted y yo,
Estoy muy triste porque tenía muchas ganas de estar ahí. Hice la tarea y todo. Y quisiera igual a 2/3, ¿no? Ay, bueno, pero qué alumno aplicado. Muy bien, te felicito. Si no le molesta, profe, ¿puedo hacer la clase desde acá? ¿Pero vos no querés descansar? Yo tenía muchas ganas de estar ahí. Bueno, está bien. Ahí ves bien el pizarrón, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Habíamos hablado que las ecuaciones con módulos lo primero que hay que hacer es despejar. Profe. ¿Qué pasa, Miguelito? No me vas a interrumpir a cada rato, ¿no es cierto? No, es que me siento medio raro acá. ¿Le molestaría sentarme en mi banco, por favor? Pedimos de él. A ver, ¿estás bien ahí, Miguelito? Bien, muy bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Se acuerdan, no? Que había que primero despejar el módulo para ver si da positivo. Si no llegara a dar positivo, entonces no solución. ¿Ves bien, Miguelito? La verdad es que me parece que está bueno, lo pueden googlear, está disponible en la web, creo, pero a mí me pareció interesante porque uno puede tener también un video de bullying, ¿no? Y de uno pegándole a otro. Entonces en eso vemos la violencia en la escuela y un profesor que agarra a un alumno. ¿No? Y empieza una cuestión de más de, iba a decir, y ya lo digo, Titanes en el ring, eso denuncia los momentos de vida. Pero bueno, eso se da cuenta uno con el paso del tiempo. No encontré metáfora más cercana. Pero bueno, Titanes en el ring, para alguien que no conozca, era un lugar fantástico de luchas. Pero bueno, me fui, vuelvo. Entonces, ¿por qué traigo el video? Porque me parece que en vez de mostrar violencia, en todo caso, me parece interesante mostrar una realidad que nos interpela. Y yo le plantearía a ustedes que para mí tiene que ver con la violencia y la escuela, con cómo convivir con los demás, pero fundamentalmente con la relación entre generaciones, que es lo que en la escuela sucede desde siempre. Y por más que esté esto, o en un momento la tiza o la calculadora, lo que está en juego es qué hacemos con los otros, los que estamos acá y los que no están hoy acá. ¿Qué hacemos los adultos con los chicos en la escuela? ¿Qué sentido le damos a nuestra condición de enseñantes, de directivos, de funcionarios, de supervisores? ¿Por qué no ejerce solamente el poder un director general de educación, que tiene mucha responsabilidad, sino también un docente con 30 pibes? Y es tan importante ambos ejercicios de la autoridad. Entonces, yo lo que digo es, lo que nos plantea este video es la tensión entre lo fijo que caracteriza ese mundo de la escuela de la imprenta que antes mencioné, y lo móvil, o en todo caso, si ustedes quieren, lo portátil, que está bien presente en la condición identitaria de las nuevas generaciones que nacen al ritmo del siglo XXI. Entonces, digo, qué interesante esto que muestra esta escena, que es ese cambio de lugar, eso que nos cuesta tanto a nosotros, por más que tengamos políticas o discursos políticamente correctos y que los diseños curriculares digan de manera hermosa aquello que debe suceder. Pero yo me pregunto, cuando estamos pensando entre adultos, qué difícil es empatizar, qué difícil es cambiarse de lugar con el otro, que quizás es el desafío más importante en el que uno tiene que pensar cuando comienza el ciclo lectivo, cualquier ciclo lectivo, cuando uno se pregunta sobre su condición pedagógica, porque el ejercicio del poder, y no da el tiempo de los minutos que me tocaron, tiene que ver también con el ejercicio de la violencia. La escuela violenta de algún modo al otro desde el día que ingresa a la escuela, ¿no? Porque si uno pusiera un marciano a mirar a un pibito o a una pibita que entra a una escuela, sale de otro mundo que su familia y las lógicas son distintas, la distribución de tiempos, espacios, donde se tiene que sentar, los turnos para hablar, los baños, las maneras de ser. Entonces, a mí me parece que ver ese trastocamiento entre lo fijo y lo móvil nos hace pensar en que si no revisamos esta tensión que hay entre la condición fija de la escuela. Hoy alguien mencionaba, creo que Silvia, a una escuela normal en la que trabaja. Hay escuelas normales que siguen teniendo sus bancos y las sillas clavadas al piso. Es solo cuestión de revisar en la memoria de cada uno de ustedes. Y la verdad es que la escuela, tal como la conseguimos y nos hemos formado buena parte de los que estamos acá, tiene que ver con esa condición estable y fija e inamovible, y no solo con lo que no se mueve porque la silla está agarrada con cemento al suelo, sino que también están agarradas algunas concepciones, algunos prejuicios, un modo de ver al otro, la manera de construir la alteridad, el modo de pensar el cambio, el modo de pensar las realidades de género, las maneras de pensar la distribución del poder ligadas a la distribución del conocimiento, el modo de pensar a uno mismo. Estas cuestiones tienen que ver con poner en tensión cuestiones que
la propia escuela hoy tensa. La escuela de la que venimos, estimadas y estimados, es la escuela que tiene que ver con lo fijo, con lo inamovible y con una primacía del espacio por sobre el tiempo, o mejor dicho, la velocidad. Bauman, un hombre grande, por no decir viejo, porque viejos son los trapos, que se murió hace muy poquito, a los 92 años, en su libro Modernidad Líquida. Siempre está bueno para mí en estos espacios, cuando somos tantos, recomendar un libro para quien quiera pueda ampliar lo que uno está diciendo. Zygmunt Bauman escribe en su libro Modernidad Líquida, si van a una librería, todo lo que vean como líquido es de él. De verdad. Pero vayan a Modernidad Líquida, plantea justamente la tensión entre un mundo de lo sólido, donde podíamos agarrar, y un mundo líquido donde se escurre. Si acá ponemos agua, se escurre. Esa tensión resulta a veces conmovedoramente inquietante para los adultos, cuando esto aparece en el aula, cuando aparece esto, o cuando aparecen los pibes sin esto, pero portando ciertas ideas y ciertas palabras que nos desubican. Entonces, claramente lo que quiero decir con esto es que hay algo de la violencia y la escuela que tiene que ver también con el modo de dirimir, digerir, transitar, tramitar estas distancias generacionales. El modo de transitar el sentido por el que estamos en la escuela de estas 4 horas o estas 8 horas. El señalamiento que le doy a una docente si soy directiva o directivo. El modo en que presto atención cuando viene un pibito y me dice, él me está molestando, bueno, y la maestra, no solo el maestro, le dice, bueno, cosa de pibes, como diciendo, si te está molestando y vos sos un pibe, te la tenés que bancar, porque si no, estarías mostrando otro modo de masculinidad. Qué curioso, hoy lo decían en la intervención inicial, animémonos a plantear tabúes, animémonos a discutir vulneración de derechos, ejercicio de violencia familiar, incluso se habló en la mesa de inicio de estas jornadas. Y yo creo que eso lo decimos, pero nos cuesta mucho ponerlo en acción. Seguimos manteniendo discursos políticamente correctos. Hoy hay que hablar de género, hablamos de género, subimos el Ni Una Menos a Facebook, pero en las prácticas cotidianas ejercemos los micromachismos, tanto los hombres como las mujeres, y la distribución desigual de las oportunidades de género también en la escuela, a pesar de que la matrícula femenina impera por doquier en términos estadísticos. Sin embargo, seguimos reproduciendo una sociedad patriarcal. Esto que digo no es cómodo ni merece aplausos, pero es la realidad y hay que plantearlo cuando plantea violencia de escuela. Por lo tanto, más allá de eso, yo lo que quiero decir es, estas cuestiones están bueno pensarlas o preguntárnosla para, por lo menos, intentar ser más auténticos entre lo que decimos y lo que hacemos. Los pibes y las pibas la tienen mucho más clara que nosotros, a veces, otras no, por eso estamos, pero aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que de lo que les decimos que tienen que hacer. Y esa distancia es la que hay que poder explorar, tanto en lo que pasa en el aula como en las políticas educativas públicas. No lo que se dice para quedar bien con un medio de comunicación, sino la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, tanto en un ministro de Educación respecto de sus políticas como de un padre respecto de su modo de ejercer la paternidad. Eso también tiene que ver con la violencia y la escuela y pensarnos como adultos referentes. Por lo tanto, quiero decir 2 cosas, porque para mí violencia y escuela no tiene nada de nuevo. Digo, cuando ahora vienen algunos especialistas en bullying, panel, y hablan del bullying, la violencia existe en la escuela desde que la escuela es escuela, pero hay 2 cosas nuevas que sí me animo a decir que tienen poco tiempo o por lo menos hay que darles más visibilidad. Uno es, valga la redundancia, la visibilidad. Y otro es una idea que es la reversibilidad. No se asusten si acá hay matemáticos, no vamos a meternos con didáctica de la matemática. Son 2 ideas que quiero decir rápidamente. La visibilidad es algo que no podemos negar por 2 cuestiones, que a algunos los inquieta bastante. Una es que no hace mucho tiempo hay reglas, leyes que nos regulan, que determinan cómo tenemos que ser los adultos con los niños. Son bastante nuevas en términos históricos. Que sean del 2005 o 2006 significa que son muy nuevas. Eso tiene que ver con que hay una ley de protección de los derechos del niño, la niña y el adolescente. Puede no gustarte, ok, pero las leyes en una democracia están para cumplirlas. Y en ese sentido, Gustavo, sé que también Sandra van a comentar algunas de estas cuestiones después, pero lo que quiero decir es que la visibilidad tiene que ver con la visibilidad que tienen los pibes y las pibas. Y lo otro de la visibilidad
tiene que ver con algo muy puntual. No sé si les pasa a ustedes, pero yo en la década del 80, el 85 hice mi 5º año de secundaria. Y éramos realmente bravos. Yo hice una escuela nacional en Caballito, Ciudad de Buenos Aires. Hacíamos cosas realmente a veces complicadas, para decirlo en términos escolares. Cualquiera estará pensando en sí mismo o en sus sobrinos, pero no estaba esto que te permite en menos de un minuto filmar algo, lo podés levantar en la web en menos de un minuto y en otro minuto más lo toman 5 repetidoras de canales de cable y lo pasan 720 veces por tele, lo cual la señora que está en su casa sentada, que iba a hacer las compras, ve un hecho que le parece que son millones y en todo caso eso sí formatea la subjetividad. Lo que quiero decir es que eso sí es nuevo, la visibilidad mediática, tecnológica, y de hecho puede no gustarte también a vos, pero dirigís una escuela y el lunes tenés un semejante enorme problema, no por lo que pasó con los pibes, sino con lo que pasó en el mundo virtual, en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Por lo tanto, y alguno estará pensando que en este momento tiene un problema de ese tipo, porque hay un grupo de WhatsApp que te vuelve loco, porque son las mamás y los papás de tercero, me están volviendo loco, porque me piden que saquemos a Alan, porque si sacan a Alan, se acaba la violencia en primer grado de esta escuela, ¿o no? Y allá también, digamos, el caso de Jonathan, digamos, ¿no? Porque Jonathan todavía no cumplió 6, tiene 5. Es la violencia en la escuela. Entonces aparecen disfrazadas de ciertas palabras la teoría que yo una vez conocí como la teoría de la manzana podrida. Sacás al Jonathan y la escuela funciona bárbara. Esta escuela es bárbara. Somos la mejor escuela. Y nos sacamos todas fotos, selfies en Facebook y somos la mejor escuela. Pero primero tenemos que estigmatizar al Jonathan y definir que hay alguien que contagia de violencia a la escuela. Por eso es que cuando yo digo reversibilidad, y voy al otro concepto, reversibilidad tiene que ver con que, y a esto voy para que también pensemos autocríticamente, en la historia de la escuela, el castigo físico es algo común. Digo, para el que no sabe y ahora está mirando como diciendo, ¿qué dice este? Les aviso que si uno investiga, y a mí me tocó investigar muchos años, en historia de la educación argentina, latinoamericana y universal, el castigo físico fue algo común en la escuela. Venimos de allí, era normal. De hecho, revisen en las historias familiares y van a ver que arrodillarse sobre los granos de maíz era una cuestión normal que nos cuentan algunos padres grandes o abuelos. Por lo tanto, la escuela de la letra con sangre entra es esa escuela que por suerte no la tenemos como desafío porque es parte del pasado. Pero cuando yo digo que hay algo novedoso en la violencia y la escuela y tiene que ver con la reversibilidad, es que si fuimos internalizando, lo sepamos o no, pero la institución escuela lo tiene muy claro en su vibrar corporal, que el castigo físico fue algo natural en el desarrollo de su historia, fue un castigo de una sola mano, en términos, si ustedes quieren, de avenidas. Era de una sola mano, no de doble mano. El castigo siempre fue del adulto hacia el niño. Lo que pasa es que hace unas 2 décadas, por decirlo de algún modo, empezamos, y los medios adelante, y las redes sociales, a ver que una madre cruza todo el patio de la escuela y agarra de los pelos a la maestra y se la lleva, o no, o entra a la escuela y va con una tijera y rapa a la maestra, porque el día anterior la maestra rapó a su hijo porque tenía piojos. Y así podemos ver en todo caso historias que se repiten mediáticamente en donde entra un pibe y le rompe de una trompada la cara al director en medio de la rectoría. Entonces, a eso me refiero con reversibilidad, estimadas y estimados, a que lo que ha cambiado en esta violencia y escuela es que la violencia no tiene un solo sentido y está legitimada socialmente, sino que es reversible. Y eso nos tiene que permitir hacernos preguntas respecto no solamente a la violencia, sino al sentido. Y fundamentalmente al lugar de la escuela. Miren, yo me traje acá anotado y puse Radio con Voz. Yo escucho una radio, a veces en la Ciudad de Buenos Aires, acá se reproduce la FM Radio con Voz. Buenísimo, Radio con Voz es una radio nueva que ahora tiene picos de audiencia y tiene una audiencia muy grande, pero especialmente de sectores medios muy instruidos, profesionales, algunos más progres. Pero lo que quiero decir es que el otro día escuché en el programa de, creo que era, no me acuerdo, a la mañana o al mediodía, que comentaban una decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires respecto al protocolo con respecto a las tomas de escuelas. Todo un tema que podemos dedicarlo todo un día, pero lo corremos. Lo que quiero decir es que a veces uno cuando habla del protocolo y las tomas, digamos, hace que el árbol tape el bosque, digamos, ¿no? Porque más allá que uno esté de acuerdo o en contra de las tomas, hace que todos discutamos que estamos a favor de las tomas y ellos están en contra. Lo que no discutís es
el sentido de un proyecto para la secundaria. Entonces ahí, en ese sentido, te corren el eje. Entonces discutían eso. Y entonces la pregunta a la audiencia fue, háblame de los castigos. ¿Vos cómo castigaste? Y yo empecé a escuchar eso, ¿no? Yo iba manejando. Y escuché cuestiones de los castigos. Y les hablé recién del universo de gente que escucha el programa. Digo, para que nos sintamos todos dentro de ese universo, afuera o al costado. Y hablaban de los castigos. Y un tipo dijo, bueno, no, mi hijo se me pasa la noche a mi cama. Cosa que nos pasa, bueno, por lo menos yo me pongo allí. No suele pasar a veces que se pasan a la cama y uno puede decir, es terrible, ¿no? Pero a la cama de los padres, ¿sí? Me metí con un tema familiar que no es parte del panel, pero lo que quiero decir es un ejemplo. Y el tipo decía como canchero, bueno, yo me lo saqué y lo puse del otro lado de la persiana del patio y le empecé a bajar la persiana y le dije, no vas a dormir más en la cama con mamá y papá. Entonces el tipo contaba esto, entonces en un momento, cuando vio que el pibe lloraba, subió la cosa y lo metí y ahí, entonces el tipo dice, ahí le mostré, bueno, con el castigo le mostré quién es el macho alfa en esta casa. Entonces un ejemplo era ese. Otro ejemplo era otro que por una macana que se mandó el hijo lo puso en un rincón, pero arriba de arroz, con las rodillas. Entonces, digo, esto fue la semana pasada, gente. Esto fue la semana pasada y de gente que escucha Radio con Voz. O sea, de muchos de nosotros. Lo que quiero decir es, porque a veces es fácil hablar del otro. O sea, todos incluimos y el otro excluye. Tengo mis dudas. Entonces, cuando hablamos de los castigos, yo digo, qué bueno poder sincerarnos. Y yo escuché esto en Radio con Voz y digo, nos inquieta esta reversibilidad. Me quedan 12, 14 minutos y estoy acá respetando... no está el señor, pero estoy tratando de ser respetuoso por esto, me quedan... Y lo que quiero es poder... ¿Vamos bien? Entonces lo que quiero es decir... Quiero en el último ratito hablar de algo que tiene que ver con la violencia y la escuela, que es el sentido de la autoridad. Y es el lugar nuestro como adultos. Acá estamos todos adultos, excepto el perro que vino a visitarnos y que quería tener algún tipo de participación. Somos todos adultos y adultas escolares o vinculados a la salud, pero centralmente escolares. Y entonces, lo que quiero decir es que las cuestiones que estoy planteando de violencia y escuela permiten que discutamos y nos hagamos la pregunta, cada uno se la puede hacer, es ¿en qué me autorizo yo como autoridad? Siendo director general de escuela, siendo supervisor, siendo director o directora de una escuela, siendo docente, siendo psicopedagogo que trabaja en los equipos. ¿En qué se autoriza mi autoridad frente a esta escuela, frente a la comunidad, frente a los estudiantes? Porque suelen siempre, desde que soy chiquito, pero especialmente este último tiempo, irrumpir nuevamente discursos que yo le llamo de la nostalgia moralizante, que aparecen en todo caso en cualquier escuela, en la sala de profes especialmente, más legitimados ahora, alguno o alguna que dice, se ha perdido la autoridad, y saca pecho, digamos, ¿no? Autoridad había antes, ¿no? Dice el tipo, autoridad había antes, ¿no? Así como que queriendo decir, en esta época gozo de más privilegio con esta frase que estoy diciendo. Antes estaba más pasada de moda, no era políticamente correcto, pero... Y la verdad, yo lo que digo es, preguntémonos esto en la escuela. ¿Antes había más autoridad? ¿Cuándo antes? Discutamos cuándo antes. ¿Y qué era más autoridad? No, porque antes se aprendía más en la escuela. Decime cuándo, cómo. Estoy apelando a cuestiones que discutimos. Bueno, qué sé yo, hace 40 años. Hace 40 años. Vamos hace 40 años, ponemos la fecha. ¿Cómo era tu vida familiar hace 40 años? ¿Cómo vivía la sociedad en términos de derechos? ¿Cómo era el lugar de las mujeres en tu familia respecto a la relación con el trabajo, o a la crianza, o a la formación educativa? Contame cómo se distribuían las tareas en tu casa y qué capacidad de conversación había entre generaciones, tenés hijos. Entonces uno se va dando cuenta ahí que son discursos que apelan al pasado para eludir las incomodidades del presente y que uno tiene que asumir como adulto si es educador. Nadie educa con un revólver en la cabeza. Y esto lo quiero dejar claro. Decidimos ser educadores el domingo, por más angustia que nos agarre, cuando se viene el lunes. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es mentira esa frase, y la quiero interpelar, se ha perdido la autoridad. ¿Saben por qué? Porque no se puede perder lo que no se tiene. La autoridad no es una cosa que se tenga. Por eso cuando algunos funcionarios de alto rango o pedagogos hablan de que hay que restaurar la autoridad, o editoriales de medios de comunicación muy importantes, que hay que restaurar, no, muchachos y muchachas, no se puede restaurar la autoridad. Si vos querés restaurar el bronce, restaurar la madera. La autoridad es una relación que se construye.
cotidianamente, desparejamente, trastabillando, cayéndose y levantándose. Pero eso es la autoridad. Entonces yo prefiero en todo caso, si ustedes quieren, ya que este es el año del Mundial, la metáfora deportiva. La autoridad tiene que ver no con algo que se tenga o se pierda, sino con algo que uno sale a buscar. La autoridad se sale a buscar, a pesar de lo incierto del resultado. Ese es el desafío de la autoridad. La autoridad tiene que ver con la confianza. Lean si pueden, googleen en un rato, Laurence Cornu, un libro maravilloso del que ha participado Daniel, dirigiendo, compartiendo ahí como escritor una editorial. Laurence Cornu, La confianza en las relaciones pedagógicas. Me quedan 4 minutos para los 30, digamos, estoy viendo acá, 4 para los 30, así que vamos. Entonces lo que quiero decir es, lo que hay que poner en discusión, ¿saben qué es? Que a veces le esquivamos el bulto, la omnipotencia. Hay un pedagogo francés, todos ustedes tienen en sus escuelas, el que no lo vio no lo fue a buscar, un librito que se llama La opción de educar, y es una conferencia de Philippe Mérieux. Muchos dicen que sí. Bien. Philippe Mérieux es un pedagogo francés que no solo habla de pedagogía, porque también es cierto que muchas veces se habla de pedagogía, y la pedagogía también hay que hablarla, pero hay que caminarla. La pedagogía hay que hablarla, pero hay que poder sentir el olfato de una escuela durante más de 7 horas, porque si no, solamente sirve para un paper de posgrado, que es muy importante, pero que tiene que tener conexión con lo que pasa en la escuela, si no estamos listos. Entonces, Philippe Mérieux, que fue docente, inspector, pedagogo, dijo una vez, y les recomiendo que lean, hay un libro que se llama Frankenstein Educador. Ya lo conocen, muchos dicen que sí, no importa, la idea no es sorprenderlos con el nombre del libro, sino en todo caso es pensar que todavía nos sigue pasando eso que dijo él. Y es que muchos adultos, digo, los que estamos acá también, todavía nos creemos que el otro, o sea, nuestro alumno, como máximo, tiene que ser una réplica mía en miniatura. De eso habla el libro. Y esa es la omnipotencia que está disfrazada a veces de lo discursivamente y políticamente correcto. Que el otro como máximo sea una réplica en miniatura mía es no animarse a tirarse a la pileta, no digo sin saber nadar, pero digo sabiendo que uno tiene que estar en otro medio, que no es el medio en el que vivimos habitualmente y que es el agua, donde uno tiene que moverse de otro modo, donde es otra la velocidad, donde debajo uno no puede respirar. Por lo tanto, lo que quiero decir es, y termino con esta idea, estamos en un momento complejo, como siempre se ha estado, pero nos toca vivir esta época. Digo para no creernos que este es el momento de la tecnología, no. Esto es un problema, pero también lo fue la tiza en un momento en la historia de la escuela, y también la calculadora, ¿se acuerdan? Así que, digo, para no creernos que uno hace toda una charla sobre la tecnología, digo, la tecnología, en todo caso, no resuelve los problemas del vínculo entre los docentes y los alumnos y la distribución de poder entre la DIRE y los maestros y el modo en que la sala de maestros sigue siendo un hervidero de cosas que se dicen pero que se actúan y que en todo caso hay que ponerlas en palabra, y que si una buena jornada de reflexión docente es si pones el 3% de lo que se siente y se dice en la sala de maestros, si lo trabajás, sos Gardel y Lepera, pero a veces hacemos como qué, porque las escuelas son enormes fábricas de como que enseñamos, como que aprendemos, como que estamos desarrollando y aplicando el diseño curricular según lo que dijo Emilia Ferreiro, y así en todo caso me parece que está bueno estos espacios para despabilarnos y preguntarnos, de vuelta, ¿quién soy? ¿Cómo puedo tolerar eso que pasó y lo tengo incorporado? Eso que pasó es que está naturalizado que un pibe tiene que rendir mejor en las ciencias duras que una piba. Y el profesor de física es el más grosso de esta escuela. Y el de matemática también, pero son grosos porque, ¿por qué? Porque mandan al 70% de los pibes a examen. Son exigentes. Esa es la nueva dimensión de la exigencia. Son exigentes porque castigan, muchachas, muchachos. Entonces, el castigo como modo y límite en la escuela es de un empobrecimiento pedagógico que no tiene parangón. Porque a quien castigan, aquel que castiga que no sabe por qué lo castigaron, lo que va a hacer es repetir esa acción en ausencia de quien lo castiga. No lo digo yo, Skinner, 1950, padre del conductismo. Entonces lo que quiero decir es, y termino con esto, guarda con la judicialización de las relaciones pedagógicas. Guarda con la industria del juicio que llegó a las escuelas y que lo que nos alarma es la responsabilidad civil. Entonces, por orden y ley de la responsabilidad civil, no podemos ni siquiera dar una clase en el patio, porque se puede caer una rama y lesionarle la ceja a un chico y por lo tanto producir... Entonces digo, no nos tenemos que tocar más en la escuela porque acariciar a un chico
Acariciar a un chico es un delito de abuso. Guarda con abusar del lenguaje, guarda con los que abusan de la palabra calidad educativa, guarda con los que abusan o desusan la palabra inclusión educativa, guarda con la dificultad de hacerle frente a los problemas. Y yo creo que el gran problema es guarda con el deslizamiento, que en este contexto de judicialización pedagógica, muchos docentes se sientan empoderados para ser más que un docente, un abogado. Y el abogado va en búsqueda de un culpable en términos penales. Entonces, a veces hay docentes que tienen la sensación de que son abogados, o mejor dicho, fiscales. Entonces, los problemas de violencia y escuela se reducen a una víctima y a un culpable. Y entonces ahí está el docente que tiene prestigio porque se va el 60% de los chicos en matemática. El domingo, cuando come la pasta, la familia hablan de Fernández, que es el profe de matemática de la Escuela 4, y su prestigio. Y la verdad es que no es de esa exigencia de la que hablamos cuando hablamos de inclusión. La inclusión puede estar absolutamente nutrida con la calidad. El problema es que disociarlas supone avalar discursos punitivos como el de este profesor, que solamente cree que es exigente, no por cómo enseña y cómo se expone, sino por cómo evalúa, poniéndose por fuera de quien enseñó. Típica reflexión de los obsesivos de la evaluación como control y estandarización. Evalúan, pero se ponen por fuera de quien enseñó. Entonces, cuando hay un problema, ¿qué pasa en el mundo docente? Afuera la pelota, ¿no? Si los pibes putean, el problema es de Tinelli y de la tele. Si los pibes... Entonces, digo, guarda con la pelota afuera, que también es algo que nos compete a los docentes, que somos bastante defensivos. Entonces, digo, y cierro con esta idea. 32 minutos, me habían dicho 40, sí. Preparé para 40, y me queda, voy a usar, ¿te parece 2 más? Le sugerimos 30, pero no importa. Yo por eso acá tengo el cronómetro. ¿Saben lo que me parece que hay que tener en cuenta en un espacio así como los que estamos? Es que podamos romper con el simulacro o la parodia de la neutralidad. Romper con el simulacro y la parodia de que la escuela es un lugar en donde hay flores, arbolitos y donde en realidad todo es un lecho de rosas. No, señores. La escuela no es algo aparte de la sociedad. No, señores. La escuela es y está inserta en un contexto complejo. Y nosotros estamos en un país que está en el continente más desigual del mundo. Nosotros vivimos en una provincia y en un país en donde hay muchos que tienen muy pocos que tienen muy mucho y los demás tienen mucho menos. Por lo tanto, nos hacen creer que la violencia es igual al conflicto. Y hoy lo decían, creo que lo dijiste vos cuando hablabas de lo difícil de convivir y hablabas de una pareja. Ya en una pareja es complejo convivir. No puede haber una pareja sin conflicto. Digo, uno puede creer que no tiene conflicto. Yo una vez, me acuerdo de un trabajo que hice, una directora decía, mi escuela es pipí cucú. Y la verdad que yo no conocí todavía ninguna escuela pipí cucú, ni siquiera la de esa persona que dirigía la escuela. Lo que digo es imposible la dimensión de las relaciones humanas sin conflicto. El problema es que el conflicto no es violencia, sino que es el modo de tramitar la desigualdad y las diferencias. Y termino con esta idea, para que cada uno se lleve casi como tarea al hogar, porque nadie pensaba que iba a haber tarea, hay una tarea. Es una proposición que yo les quiero decir para que cada uno y cada una pueda ponerla a jugar en su dimensión concreta de trabajo, como docente, como supervisora, como profesora en secundaria, en nivel inicial, como directora, etc. Y la proposición dice algo así como evadir o poner los conflictos debajo de la alfombra, ¿sí? Evadir los conflictos está en íntima y estrecha relación con el aumento de diferentes formas de violencia. Yo les pido que pongan esa proposición a trabajar ya que comienza el ciclo lectivo. Repito, evadir o meter debajo de la alfombra los conflictos. Si ustedes quieren también agreguen las diferencias. Está en íntima y estrecha relación con diversas formas de violencia. Y cierro con una imagen que no tiene video, pero que me parecía que estaba buena con esta proposición para que la pongan a trabajar, y que es una imagen... Me engaña. ¿Cómo? Está cerrando hace 5 minutos. Exacto, y esto voy a decir, me dura un Buena minuto más. estrategia.
¿Lo cuento o lo dejo acá? No, contalo. Ok, lo cuento. Contalo y cerramos. Hubo un programa que hizo el Ministerio de Educación hace 7 años que se llamaba Todos a Estudiar. Capaz lo conocen. Y era que muchos pibes y pibas iban a la playa por primera vez. Y digo esto porque muchas veces uno lo naturaliza. Yo el año pasado estuve en la playa y fui y no toqué el mar. Y cada vez que no toco el mar, cuando voy a la costa, me acuerdo de esto porque este video era una maestra que hablaba de sus 40 pibes de una escuela del profundo conurbano bonaerense. Y ella decía y se emocionaba y contaba y relataba cuando sus 40 pibes y pibas corrían para encontrarse con el mar. 40 pibes y pibas del primario que nunca tuvieron contacto con el mar. Digo, para aquellos que a veces naturalizamos privilegios y decimos, bueno, esta es la computadora que le dan, vuelvo a eso. Y digo, a veces naturalizamos privilegios, pero esos 40 pibes no han venido al mar. Para mí era un trámite ir al mar, porque soy de clase media. Y ella contaba pibes y pibas corriendo al mar. Y lo contaba tan bellamente que se emocionaba, porque hablaba de su Johnny, aquel que convierten en caso de violencia, y contaba de sus 40 corriendo al mar, y cómo corrían al mar, y todo lo que sabemos, cómo cuando corres con el mar vas tropezando y finalmente te zambullís y te caes en el mar y te mezclas con el mar. Y en un momento ella decía, porque los pibes trocaban el miedo por respeto. Y a mí me quedó, y es como que yo puse pausa en ese momento, y ella hablaba de los pibes. Pero yo sentí que ella no sabía, ella no está hablando de los pibes, ella está hablando de ella, porque se teme lo que se desconoce. Trocaban el miedo por respeto. Y es así, porque el mar, aquellos que tuvimos el privilegio de aprender a nadar, así como hay olas que te meten, también te sacan. No depende tanto del mar, sino de esto. Por lo tanto, ella cuando decía, trocaban el miedo por respeto, no solo hablaba de la relación con el mar, sino fundamentalmente de la relación de un adulto que entiende que se teme lo que se desconoce y que troca el miedo por respeto para construir otra alteridad. Y bueno, esa es la idea y la traigo para pensar. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias.